Pedro Infante, hijo de Delfino Infante García y Refugio Cruz Aranda, nació el 18 de noviembre de 1917 en el puerto de Mazatlán, Sinaloa. Su nombre completo fue Pedro Infante Cruz. Fue un cantante y actor mexicano, uno de los íconos de la época de oro del cine mexicano. Nacido en una familia muy pobre, fue el tercero de 9 hermanos. Desde los 7 años trabajó para ayudar al sostén de su familia, lo que le impidió entrar a la escuela siendo niño, razón por la cual solo hasta los 22 años aprendió a leer y escribir. Es así como antes de aprender oficio alguno, tuvo que aprender a trabajar. Sus primeros pesos los ganó como mozo en una casa de arados. Trabajó allí 3 años, después aprendió carpintería, y como decía siempre con orgullo, este es el oficio de Cristo. El anciano carpintero que le enseñó el oficio tenía 2 aficiones, la guitarra y el violín. Un día le dijo: «Mira, Pedro, tú tienes buen oído y esta nota es do». Pedro rasgó su primera guitarra. Ser carpintero tenía muchas ventajas, porque aunque no tenía dinero para comprarse una guitarra, podía hacerse una, y se fabricó la suya. Cuando ya estuvo lista, el anciano carpintero le enseñó todo lo que sabía de notas y música. Para ese entonces ya tenía 15 años. Pedro y otros adolescentes aficionados por la música decidieron formar una orquesta de nombre La Rabia, porque eran músicos muy malos y cada quien tocaba por su lado y cantaba como mejor le salía. Por la insistencia de familiares y amigos que decían que con su voz y su guitarra podía ganar más dinero que con la carpintería, viajó a Ciudad de México. Durante 2 años fue músico en una orquesta llamada La Estrella, que era mucho mejor que La Rabia. Pero tenía la ilusión de que sería un gran músico o un buen carpintero, pero nunca se le pasó por la cabeza que llegaría a ser artista de cine. En Ciudad de México no tenía nada que ponerse, ya que su ropa estaba toda rota. Pero un buen amigo suyo, que vivía en la misma pensión donde él vivía y quien además trabajaba en el Hotel Reforma, le dijo que había arreglado para que se presentara en dicho hotel, y junto con otros amigos le prestaron ropa. Cuando llegaron al hotel, lo hizo sentar en una mesa y habló con uno de los dueños. Estos aceptaron que cantara, advirtiendo que antes lo hiciera ante ellos y sin público. Esa noche regresaron muy tristes a la pensión donde vivían porque no habían dejado que Pedro cantara. Por suerte, su amigo siguió insistiendo hasta que dejaron que cantara durante el show. Cuando Pedro llegó al hotel, vio que los dueños ya estaban por irse, pero de pronto alguien pidió a la orquesta que tocara una canción y Pedro cantó la canción Amor de Oído. Al terminar, escuchó sus primeros aplausos en el Hotel Reforma. Deja que salga la luna. Los dueños, después de oír su magistral interpretación, lo contrataron enseguida. Fue así como recibió su primer sueldo como cantante en México. Compró ropa nueva y devolvió-la prestada a sus amigos. Durante 3 años cantó en el Hotel Reforma. Una noche fue a escucharlo un joven productor de cine quien le propuso que trabajase en películas, a lo que Pedro le respondió con un «no puedo porque ni siquiera sé leer ni escribir». Las actuaciones en Reforma eran cada 2 horas, y entre show y show iba a la cocina, donde con ayuda de sus amigos comenzó a leer. Le enseñaron las letras, después las frases. Al año de estar en este proceso de aprendizaje ya podía escribir algunas cosas. En este transcurso de su vida conoció a María Luisa León, quien era 10 años mayor que él, pero no le fue impedimento para que se casaran en Ciudad de México el 19 de junio de 1939. Un año después adoptaron a Dora Luisa Infante, hija de María del Carmen Infante, hermana de Pedro, ya que ésta no estaba en condiciones para mantener a su hija. Poco tiempo después volvió a buscarlo el productor de cine e inició el rodaje de sus primeras películas. De no ser por ayuda de sus amigos que le enseñaron a leer y escribir en la cocina del Reforma, no habría podido actuar. Inició como extra en la película La Feria de las Flores, en el año de 1943. La Feria de las Flores, una producción de Ixtla Films, dirigida por José Benavides Jr.
filmada a partir del 24 de junio de 1942 en los estudios Azteca, estrenada el 16 de enero de 1943 en el cine Palacio Chino. Su segunda película fue Jesucita en Chihuahua. Como actor protagonizó más de 60 películas entre 1939 y 1957, lo que lo convirtió en el ídolo del pueblo, de la llamada época de oro del cine mexicano. Jesucita en Chihuahua, una producción de Ixtla Films, dirigida por René Cardona, filmada a partir del 26 de julio de 1942 en los estudios Azteca, estrenada el 8 de octubre de 1942 en el cine Marguerite. Se tiene el registro que grabó más de 344 canciones en estudio, pero fueron muchas más teniendo en cuenta las tomas alternas y conciertos. ¡Ay, chaparras, qué ingratas son! Durante su tiempo como actor conoció a la joven bailarina y actriz Lupita Torrentera, de tan solo 14 años de edad, con quien tuvo 3 hijos, Graciela Margarita, Pedro y Guadalupe Infante Torrentera. Sus 3 hijos más tarde se convirtieron en actores y cantantes. Más adelante conoció a la joven actriz Irma Aguirre Martínez, más conocida como Irma Dorantes, de 15 años de edad, con quien concibió a Irma Infante Aguirre, posteriormente también actriz y cantante. Arránquese. En 1952 filmó al lado del estelar Jorge Negrete, Dos tipos de cuidado, que se estrenó a finales del 53 y se convirtió en una de las películas más populares de la época de oro del cine mexicano, y a la fecha una de las más vistas y reproducidas. Pero quiero más a mis ojos, pero quiero más a mis ojos, porque mis ojos te vieron. Su penúltima película, Tizoc, en 1956, la protagonizó con María Félix. Esta cinta fue un éxito internacional, por lo que obtuvo en el 1957 el Oso de Plata del Festival del Cine de Berlín, como mejor actor principal. Este premio lo obtuvo de manera póstuma y lo recogió el productor Antonio Matoug. El premio quedó finalmente en manos del cineasta Ismael Rodríguez, quien fue su padre cinematográfico. Accidentes aéreos de Pedro Infante. Primer accidente aéreo. Ocurrió en Guasave, Sinaloa, una madrugada de 1947. Pedro Infante tenía 30 años de edad cuando se empeñó en despegar en el aeropuerto local luego de una presentación que tuvo en el Trío Metropolitano. En la pista no había luz, por lo que el intérprete pidió a algunos de sus amigos que la iluminaran con farolas de sus automóviles y aunque ellos le advirtieron de que era una locura, no les hizo caso y subió la avioneta monomotor Belanca Cruiser. Finalmente, terminó por impactar la aeronave en una cuneta y tuvo que ser atendido por una herida en el mentón y el estómago. Segundo accidente aéreo. Sucedió el 22 de mayo de 1949, junto a Lupita Torrentera. En pleno vuelo, la brújula de la aeronave se descompuso y comenzó a volar sin rumbo. Se acabó el combustible, por lo que el actor intentó aterrizar en un potrero donde se estrelló contra un árbol, pero sufrió una severa lesión en la cabeza desde la parte media de la frente hasta la oreja izquierda. Incluso perdió la audición en un oído. Fue intervenido quirúrgicamente y le instalaron una placa de platino. Tras su accidente le diagnosticaron prediabetes. Además, se le tuvo que diseñar una peluca para que pudiera seguir trabajando mientras volvía a crecerle el pelo. Supuesto tercer accidente aéreo. El 15 de abril de 1957, Pedro se encontraba en Mérida, Yucatán. De la torre de control recibieron la autorización para despegar, pero cuando estaban a 20 metros de altura del avión presentó fallas para seguir ascendiendo y a las 7:54 de la mañana su avión cayó y toda la tripulación pereció, así como la mujer que estaba tendiendo la ropa en el lugar donde cayó el avión. Mediante este accidente se hizo oficial la muerte de Pedro Infante, pero inició su leyenda.
y de la misteriosa vida de Pedro Infante desde el 15 de abril de 1957 hasta el 22 de junio de 2013, cuando falleció a la edad de 96 años en el poblado de Delicias, Chihuahua, bajo la identidad de Antonio Pedro Hurtado Borjón. Te lo juro que yo no fui. Mira, te lo juro que yo no fui, hombre, no fui. Para poder entender esta historia más que corroborada y comprobada por varios de los familiares más cercanos de Pedro Infante, se debe remontar a México entre 1946 a 1952, cuando fungía como presidente Miguel Alemán Valdés. Bajo la presidencia de Miguel Alemán, la industria cinematográfica en México fue uno de los campos más fértiles para la intervención estatal en la vida económica y social. Durante esta etapa, unas cuantas cintas relevantes convivieron con cientos de películas de gran consumo concebidas exclusivamente para el beneficio económico de sus productores y para moldear los gustos del pueblo, acordes con el discurso oficial del gobierno de Miguel Alemán. De esta manera, el cine mexicano estuvo influenciado por la estrecha relación entre la empresa privada y el Estado. Asimismo, la participación de actores y actrices en las películas dependió de los intereses particulares y conjuntos de Miguel Alemán y de los empresarios privados. Es así como Miguel Alemán sostuvo varios romances con actrices y cantantes famosas como María Félix, Leonora Mar y Sara Montiel, entre otras. Sarita Montiel habría llegado a México en 1950. El presidente Miguel Alemán quedó prendado de la belleza de la joven actriz andaluza y la convirtió en su amante. En 1952, Sarita Montiel filmó la secuela Ahí viene Martín Corona y El enamorado, al lado de Pedro Infante. Durante la filmación, los dos actores se enamoraron y Sarita quedó embarazada. El presidente Miguel Alemán quedó atónito al enterarse de la noticia del embarazo, ya que por esos días no se había encontrado con Sarita, llevándolo a sospechar que el hijo que ella esperaba fuera de Pedro Infante. Si será tu pelo, si será tu boca, si serán tus ojos, o son las tres cosas que me han vuelto loco. Dejándose llevar por su orgullo y sus sospechas, amenazó a Sarita que si el hijo que ella estaba esperando era de Pedro Infante, desaparecería la criatura cuando naciera. Cuando Sarita estaba cerca de los días de parto, viajó a Los Ángeles, California, donde presentó complicaciones por lo que le tuvieron que realizar una cesárea y muy complicada que la dejó estéril. Al nacer, registraron a la niña como muerta, por lo que el presidente Miguel Alemán, al enterarse, se quedó tranquilo por un tiempo. Pero entregó a su hija a unos grandes amigos empresarios del espectáculo que vivían en la ciudad de Mexicali. Ellos aceptaron a la niña y la registraron con sus apellidos para no levantar sospechas. En el bautismo de la niña, Pedro Infante fue su padrino. Más adelante, Miguel Alemán se enteró de que la niña estaba con vida y que era hija de Pedro Infante, por lo que la buscaba sin cesar. Los padres adoptivos de la niña la tenían que estar cambiando repetidas veces de domicilio para no dejar rastros. Ellos en su casa de Mexicali hospedaban actores que iban al sector a rodar películas. Era normal que Pedro Infante se alojara allí, por lo que podía ver a su hijita, le llevaba regalos y la consentía. La niña siempre tuvo una relación muy cercana con Pedro. Mientras tanto, Miguel Alemán preparaba una venganza para Pedro Infante, pero quería hacerlo sufrir en vida y no matarlo. Por lo que el 15 de abril de 1957, unos agentes enviados por Alemán secuestraron a Pedro Infante, lo llevaron a una prisión donde lo torturaron durante varios meses. No se sabe ciencia cierta si los verdugos se compadecieron de él y lo dejaron ir o si Pedro Infante se escapó. Marta, la hija de Pedro Infante, y Sarita, una vez fallecidos sus padres, ha comenzado a dar detalles de la verdadera historia de sus padres, especialmente de Pedro, con quien compartió varios momentos de su vida, ya que a Sarita jamás la conoció en persona. Y usted mucho tiempo ignoró que él fuera su papá, ¿no? ¿Le tenían escondida la noticia o...? Sí, bueno, yo sospechaba que mis tutores no eran los papás, sí. Pero exactamente cuando
me empecé a dar cuenta que él podría ser, era por el trato que yo sentía hacia él, el cariño que él demostraba cuando me miraba, ¿verdad? Cuando estaba conmigo, por los regalos que traía, así. ¿Qué regalos recuerda que le daba? Bueno, eran muñecas, muñecas muy grandes, ¿verdad? Bonitas, muy bonitas. Siempre antes de la Navidad o en la noche de la Navidad, él traía esos regalos. Así. ¿Cuántas Navidades recuerda que le llevó regalos? Estamos hablando de que yo recuerdo hasta la fecha que supuestamente lo mataron. Hasta el 57, por ahí. Hasta el 57. Ella cuenta cómo una vez declarado muerto a Pedro Infante en el accidente de 1957, siendo muy niña, siempre aparecían personajes raros que se acercaban a ella, pero que siempre les encontraba algo especial en común. Siempre que salía del colegio o iba a jugar con sus amigos, había un señor anciano que vendía dulces a peso cada uno, pero cuando ellos le compraban, le llenaba los bolsillos de dulces, por lo que la gente empezó a sospechar de él, porque si necesitaba dinero, ¿cómo era que por un peso les llenaba los bolsillos a los niños? Y a la niña le parecía extraño porque no parecía anciano, sino disfrazado de anciano. En otra ocasión, apareció de la nada un vendedor de raspados y les vendía los raspados baratos, y les daba más de los que compraban, por lo que volvió a levantar sospechas, y como el anterior personaje, desapareció y no se le volvió a ver. También se presentó un señor con aspecto de joyero. Marta recuerda que sus padres adoptivos de la nada se inventaban viajes, ya sea a la playa o a Ciudad de México, los cuales duraban días. Luego se enteró que era para que su papá, Pedro Infante, la viera aunque fuese de lejos, y también se enteró que los distintos personajes de vendedor de dulces, vendedor de raspados, joyeros, eran en realidad una misma persona, su papá, quien quería cuidarla y verla desde lejos. Usted recibió una invitación para ir a la ciudad de Chihuahua a comprar lo que tengo entendido era su ajuar de bodas. Sí, así es. Sí, en un viaje muy inesperado. ¿Nos puede, por favor, claro que decir qué pasó? Sí, de un día para otro me dice mi tutora, deberías ir a Chihuahua, ve, compra tu ajuar de novia, escoge lo que quieras, me avisas y para mandarte dinero y ya lo puedas comprar. Entonces viajo a Chihuahua y exactamente, todos los días voy a las tiendas, voy y miro, y en una de esas idas a la tienda, se me acerca una persona. Me dice, Martita, dice. Volteo yo extrañada, dice, soy Pedro. Y a mí me da mucho gusto volverlo a ver. Y en esa ocasión, pues ya platicamos bastante. En esa ocasión me dice, ¿sabes quién soy? Sí, le digo, sí sé quién eres, le digo. Siempre lo entendí que podía ser mi papá. Así es, dice. Soy tu papá. ¿En qué año fue esto? En el año de 1969. Ella no le hizo muchas preguntas, ya que él se ponía muy triste y lloraba. Desde ese entonces, y ya conociendo la verdad, Marta y Pedro sostuvieron una relación muy estrecha, pero oculta para el resto del mundo, para proteger la verdadera identidad de Pedro. ¿Qué regalo que recibiste de Pedro, Marta? Bueno, fue ya a mis 15 años. ¿En tus 15 años? ¿Qué recibiste? En mis 15 años recibí un Volkswagen. Recibí un Volkswagen, una pulsera que me mandó mi mamá, la señora Sara Montiel. ¿Una pulsera? Una pulsera, sí, así es. Es la foto que me... Es la foto que está por ahí, sí. Sí, Sí. que Sara Montiel lo trae también puesto en una presentación. Así es, sí. En una presentación está por ahí la fotografía, revista. Sí, en una revista. Esa revista es española. Esa revista pues es Mundiales Vanidades. Donde aparece... Ahí aparece la misma pulsera. Pero como padre, pues fue un padre que a pesar de las circunstancias por las que él pasó, siempre estuvo al pendiente de mí. Pero a ver, ¿no puedes platicar cómo estuvo o por qué entonces la muerte? ¿Pedro Infante no murió? Pedro Infante no murió. Su muerte fue simulada pues, por cuestiones políticas. Lo que él me platicó fue que este señor estaba enamorado de Sara Montiel. ¿Cuál señor? Pedro. El señor que estaba enamorado era un presidente, ¿verdad?
Entonces, No podemos decir nombres. pues están en todos los internet, se puede decir que fue presidente alemán. Alemán, sí. ¿Y de ahí qué pasó? De ahí pues ya estaban ellos haciendo ya varias películas juntos, pues, se dio el gran amor, se dio el gran interés entre los dos, y pues aquí viene Martita. Entonces tú eres el producto del amor de Pedro Infante y de Sarita Montiel. Sí. Hacia el año 1983, Miguel Alemán falleció debido a un infarto, y fue cuando Pedro Infante, a la edad de 66 años, salió a la luz de nuevo, asumiendo la identidad de Antonio Pedro. Hay quienes creen que Pedro Infante no murió, que sigue entre nosotros y que además sigue cantándole a su chorreada la célebre Amorcito Corazón. En segundo, porque el cadáver de Pedro Infante nunca se pudo reconocer plena y satisfactoriamente. Desde hace ya 38 años no han dejado de gritar las voces que aseguran que Pedro Infante vive. Existe, de hecho, una persona a quien innumerables mexicanos señalan como el verdadero Pedro Infante en vida. Pese a que el público y los periodistas encontraron su inmenso parecido con Pedro Infante, él siempre lo negó. Varios de sus seguidores y quienes nunca creyeron en su muerte se empeñaron a poner en evidencia quién era en realidad Antonio Pedro, pero en confianza él no negó su identidad. Desde ese entonces y hasta avanzada edad cantó en restaurantes y en presentaciones privadas, dejando al descubierto el color y el estilo de la voz de Pedro Infante de la Edad de Oro, pero ahora más madura y cargada de experiencia y de sufrimiento de una identidad injustamente arrebatada. No me molesta. Yo aplaudo, viva la gente. Indudablemente canta de una manera pues bastante natural, por supuesto, bastante natural, pero también muy parecida al de otras. No. Me duele hasta la vida saber que me olvidaste, pensar que ni desprecios merezca yo de ti, porque mis ojos te vieron. A ver si nos organizamos a ver si conoce otras tierras. ¿Y que va quién para allá? ¿Quién? Pedro Infante, nada menos. No vaya a hablar así. No. Pero yo le digo por qué. Bueno, aquí entre nos. Sí, ya sé la jugada. Antonio Pedro. Antonio Pedro. Nombre artístico. Sí. Por mi santa madre. Gracias, porque yo no sé lo que sucede, lo que está pasando. Ustedes sí, Dios que los bendiga. Gracias. Gracias. Antonio Pedro, gracias. Porque se está grabando. Me van a defender a mí, juega. Varios de sus familiares se enteraron de la verdad de su existencia, entre ellos su nieto, César Augusto Infante, con quien tuvo una relación cercana pero prudente para no delatarlo durante los últimos años de su vida, ya que, como cuenta el mismo César Augusto, hasta el presente, después del fallecimiento de su abuelo, recibe amenazas de muerte por admitir que Antonio Pedro era en realidad Pedro Infante. Hay un misterio muy grande que rodea la muerte de mi abuelo Pedro Infante, porque, a él le gustaba mucho la aviación, a este humilde servidor también. Yo creo que cuando lo trae uno en los genes, te gustan las mujeres, te gustan las motos, te gustan los caballos, te gustan todo. Él tuvo una debilidad que fueron las mujeres. Entonces, pues quién no, ¿verdad, ingeniero? ¿Quién no? Y bueno, lamentablemente pasó lo que todo el mundo conocemos de 1957, muere artísticamente y nace la leyenda, ¿no? Nace la leyenda y lamentablemente pues él tiene apenas muy poco tiempo que partió de esta vida terrenal. Él andaba en eventos, cantaba y nunca dijo que era Pedro Infante. Entonces yo creo que
todos debemos de respetar esa postura. Si él dijo, yo no soy Pedro Infante, yo soy Antonio Pedro, y todas las élites, tanto artística, política, siempre ha habido muchas élites muy fuertes, ha habido masonería. En esos tiempos también existían todas esas élites, y lamentablemente una élite que a él lo ayudó, esa misma élite fue la que le dijo, ¿sabes qué? Aquí el que manda soy yo, y cómo es posible que un humilde carpintero quiera volar alto, como vuelan los altos mandos, ¿no? Entonces, a él le pusieron el pie, acabaron con su carrera, acabaron con su vida, y él estuvo pues bastantes años fuera pues de la cuestión artística, y él se presentó a cantar en lugares, a veces, porque esto que estoy diciendo no cualquiera tiene el valor de decirlo, es un tema muy delicado, de hecho yo lo estoy diciendo y a lo mejor con todo respeto me puede costar la vida, pero pues ya hay un testimonio ante ustedes, ante las cámaras, y yo creo que ya ahorita con el arma tan poderosa que es internet no se pueden ocultar las cosas, ¿no? Todo respeto, yo cuando lo vi, dije, Dios mío, ¿no? O sea, es igualito. Una persona no puede tener las mismas cicatrices, no puede tener los mismos facciones estéticas. Sí. Esta triste pero apasionante vida del ídolo del pueblo, Pedro Infante, finalizó en la población de Delicias, Chihuahua, el día 22 de junio de 2013, cuando a la edad de 96 años y en condiciones muy humildes, murió realmente a causa de un infarto, bajo la identidad de Antonio Pedro Hurtado Borbón. Yo quiero ser un solo ser y estar contigo, te quiero ver en el querer para soñar, la 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 la. En su partida de función se constata cómo incluso bajo su nueva identidad quiso no solo conservar su nombre de Pedro, sino el nombre de su madre, María del Refugio. Amorcito corazón, es decirte mi pasión por ti, compañeros, en el bien y el mal, ni los años nos podrán pesar. Hasta siempre, Pedro Infante. Amorcito corazón, serás mi amor. Amorcito corazón, será